gente como es y esto de conocer el mundo del bus y dar a conocer y compartirlo con ustedes a cada uno de los actores del sector del transporte público de personas del Paraguay, de pronto como es bueno, estamos aquí en este gran desorden tratando de ordenar un poco las cosas y me emociona de pronto ver cómo es imágenes y situaciones del cual hemos vivido desde el año 1992, 1993 y ver cómo surgía un grupo de jóvenes emprendedores, empresarios que como es a fuerza de pulmón y de creatividad pura empezaron a trabajar para empezar a hacer empresas. Construir empresas era en ese momento pensar en construir un país. Era la idea de construir un excelente servicio de transporte. Y me encuentro con nada más ni nada menos con un muchachito que en aquellos entonces andaba al lado de su padre, gran compañero ambos, y siento orgullo y me emociona el solo hecho pensar cómo nacen las cosas. Por esto este es un material riquísimo que quiero compartir con ustedes, porque también es ejemplo. Esto es un ejemplo, que cuando las cosas tienen buenas bases, se pueden construir edificios muy grandes. Licenciado, la verdad que es un gustazo volverme a encontrar contigo como es y compartir un pedazo de historia del sector del transporte público de personas del Paraguay. Nada más ni nada menos, ¿verdad? Así es, Pedro, un gusto recibirlo en casa. Estamos compartiendo nuestra oficina de Usetrama, nuestro gremio, nuestra casa Guazú. Y bueno, aquí estamos mirando un poquitito de cómo pasa el tiempo. La única máquina del tiempo que conozco que tenemos a mano son las fotografías, las filmaciones. Los recuerdos. Los recuerdos, las grabaciones. Y bueno, a medida que íbamos mirando foto por foto, nos íbamos acordando del paso que íbamos haciendo juntos y hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Qué grande. Comenzaron como es tu papá, don Dávalos, impetuoso, como es hasta atrevido, ingenioso, se atrevió a hacer algo que como es no sé si de pronto él creía que podía llegar a ser tan grande, porque en aquellas épocas decir vamos a hacer una industria, una fuente laboral donde dependa tanta cantidad de gente, ¿verdad? No era para mucha gente, era para muy pocos. Y tu viejo estuvo en ese grupo de pocos, ¿verdad? Entonces, que esto es lo que hay que enaltecer, que es el hecho de construir un lugar donde venga la gente a trabajar y llevarse el sustento todos los meses para su familia. Comenzó tu viejo, ¿qué año más o menos? Y nosotros entramos en el transporte como empresarios en el año 1992. Anterior a eso, bueno, mi viejo era licenciado en contabilidad, le llevaba la contabilidad a varias empresas de transporte y en aquella época la gente de tributación pedía que aquellos que tenían vehículos particulares o individuales también tenían que tener una contabilidad, entonces era muy dinámico su trabajo, ¿verdad? En la parte de la profesión como licenciado en contabilidad. Vos dijiste algo recién, en aquellos entonces, contarle a la gente cómo era una empresa de transporte para empezar a entrar después en las diferencias que soy, ¿verdad? Antes alguien tenía una línea y de pronto su alquilaba. Claro, la concesión. La concesión. Para comenzar, en aquella época, yo te puedo decir en el año 1992, en donde mi padre compra la línea 26, ya con dos itinerarios. Esos itinerarios anteriormente los hacían por licitación. Uno trazaba una ruta, después se homologaba entre la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y bueno, y se daba un permiso sin llamado a licitación. Entonces, los empresarios de aquella época
antes de la que hayamos agarrado nosotros la administración, tenían la concesión y subalquilaba o subarrendaba una especie de, como hoy se llama, una franquicia. Una franquicia. ¿Verdad? Con las condiciones mínimas que existían en el momento. Y por decirte, por la empresa que conozco, la que nosotros compramos, la línea 26, tenía 15 vehículos que casi ni trabajaban. Y habían varios propietarios. ¿Están sobre taco? Están sobre taco, normal, en el taller, sí, ¿verdad? Pero el negocio en aquel momento era subarrendar, entonces había gente personas que tenían un vehículo, 1, 10, 5, habían algunos que tenían. Nosotros, antes de entrar en la administración de la empresa Lince, que era de don Alfonso Colmán en aquella época, en el año 92, antes de entrar en la administración de la empresa Lince, nosotros llegamos a tener como propietarios individuales 8 vehículos, hasta 8 vehículos llegamos, ¿verdad? Entonces ese era el sistema de trabajo, un sistema que a medida que se fueron poniendo reglas, ¿verdad? Eso legalmente no está permitido. Exacto. Por más de que hoy hayan personas que siguen, personas físicas y jurídicas que siguen trabajando en ese régimen, no está permitido. Los vehículos hoy, según los reglamentos del ministerio y las leyes vigentes en el Paraguay, las empresas deben de tener a nombre de la empresa los vehículos. O sea, los vehículos tienen que estar a nombre de la empresa. Estábamos viendo amén de la revista El Mundo del Bus. Fíjate, Maxi. Nuestra joya. Nuestra joya, cómo lo tiene inclusive, como es bien prolijo, está abierto abajo porque se entregaba como es en papel celofán. Esto se hacía, esta es del 2000, 98. No, del 98, ¿no? Bueno, y acá Tú estábamos... tenías 15 años en esa época. 15 años. Vos fíjate, y acá estamos viendo... una serie de fotos y recordando viejos personajes que hoy algunos ya como es no están, lamentablemente físicamente ya no están, y otros que como es siguen estamos y como es pero siempre los estamos recordando de muy bonita manera. ¿Qué empresas en ese momento estaban que vos te recordás buenas, fuertes? Y empresas buenas, fuertes. Líderes. Podemos ir por ciudades. Sí. En aquella época nosotros nos tocaba muy de cerca lo que era Fernando Lamora, ¿verdad? Entonces estaba la línea 26, que a partir del año 92 fue la administración Dávalos. También existía, como sigue existiendo hasta ahora, la línea 21, la empresa de San Fernando. En aquella época estaba liderada por el señor Jaracasco. No sé si Jaracasco, sí. La línea 22 también existía en la empresa 22. Fernando Lamora, que estaba liderado por el señor Velázquez, ¿verdad? Después estaba la línea 10, hoy en día ya no existe. La línea 4 hoy tampoco es inexistente. La línea 25 tampoco existe más. De Cabañas. De Cabañas, claro, sí. En la línea 10 está Esteban Jiménez, Bobadilla, Talavera. La línea 25 estaba Cabañas, en la línea 4 estaba Cabrera, y así cosas que me tocó, y con orgullo te digo que me tocó vivir y compartir con ellos. Peñas que incluso para mí eran bastante divertidas, por más que no eran de mi edad, sí, ¿verdad? Pero yo me divertía porque ellos cantaban, se encontraban y de repente parece que se le caía la ficha, sí, y se acordaban del problema del transporte público y pesado. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Asunción Interactiva, la empresa pionera en electromovilidad en el país. Carrocerías Rubillá,
la solución inteligente para el transporte en colectivo. Tú sabes, en esta mesa grande, en este domicilio, acá se reunían los empresarios. Sí, hasta hoy. Hasta el día de hoy. Y resulta de, bueno, Talavera, por culpa de Talavera, el doctor, una eminencia, se tardaba. Entonces, ahora nadie protestaba. ¿Por qué? Porque empezaba a contar anécdotas, chistes. Sí. Bueno, se armaba la peña primero acá, el concert era acá con el, ¿no? Bueno, un jolgorio hasta que alguien, vamos a hablar un poco de solucionar nuestros problemas. Bueno, o sea, se vivía de otra manera. Era una manera de romper el hielo también. Exacto. Porque fue muy duro. Y vos desde chiquito estuviste al lado de tu padre. Sí. Comentame tu comienzo. Y mira, yo recuerdo de cuando teníamos los vehículos individuales, los vehículos particulares en la línea 26. Mi viejo seguía teniendo su estudio contable, que posteriormente le delegó todo el trabajo de contabilidad a sus compañeros de trabajo con quienes compartían en la oficina, porque él era un soñador que trabajaba incansablemente para lograr que sus sueños se hagan realidad. Yo creo que él llegó a hacer realidad sus sueños. Y en honor a él, nosotros seguimos trabajando hasta donde nos da la fuerza ni los pulmones con el aire, pero yo creo que bien, por la actualidad en cómo estamos, ¿verdad? Y bueno, en el 92, él se puso una meta de que quería dejar de ser profesional, o quería dejar de ejercer la profesión para volverse empresario. Ya tenía 8 vehículos individuales particulares. Entonces contacta en aquel momento con el señor Arnaldo Toñanes y negocia en la línea 33 Fraternal, en aquella época, que también me olvidé, no toqué entre las listas, y nos vamos junto a ellos hacia Barsequillo. Tenían su terminal. Nos reunimos. El socio mayoritario era don Arnaldo Toñanes en aquella época. Compartía la sociedad con don Abilio Ortega, línea 33. Don Abilio Ortega también era dueño de la línea 14 y la línea 19, ¿verdad? Y teniente Roja Silva, que era la 14. Bueno, lo que sí que en la negociación cayó. Hasta el punto en donde que nosotros hicimos la última reunión. Me acuerdo bastante bien, mi viejo tenía un escarabajo, ¿verdad? Llegamos estacionamos, ¿quién va a comprar una empresa con un escarabajo? Estaciona el vehículo ahí adentro, hablábamos bien, parecía todo cerrada la conversación, hasta compramos un candado y cerramos el portón de atrás. Mira. Cerramos el portón de atrás y nos retiramos como para que el otro día vengamos a tomar la administración. Don Alfonso le llama a mi viejo y le dice: che, Dávalo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste a la línea 33? Me contaron que querés comprar. Hasta hoy en día padecemos esa... Somos todos chismosos. Entonces, dentro del sector nos enteramos casi todo. No digo todo en su totalidad, pero casi todo. Entonces le llega el chisme a don Alfonso y le dice: pero ¿por qué te vas a comprar una empresa siendo que vos sos el administrador, el apoderado de la línea 26? Esta es tu empresa. Bueno, don Alfonso, político. Acuérdate que don Alfonso fue senador nacional. Entonces le dice: esta es tu empresa, ¿por qué te vas a ir a comprar otro? Y le dice don Alfonso: yo no sabía que vos querías vender tu empresa, que esto, que lo otro. Llegamos a un acuerdo en largas cuotas y se compra la línea 26. Se deja de lado la compra de la línea 33 y se compra la línea 26, año 92. Después, el 1 de agosto fue eso, de 1992. Bueno, nosotros no teníamos terreno, teníamos que parar a la noche en el terreno de don Alfonso. Era una quinta en la cual nosotros alquilábamos después de la compra. Pasaron 2-3 años en donde se compró el terreno que actualmente es nuestra... particularmente nosotros dentro de la empresa le llamamos base 1, pero es la terminal central de la empresa del grupo Lince. Y bueno, en el año 94-95 nos mudamos a Ñemby, en un predio más grande, propio, ya nuestro.
Y ahí es donde la línea 26 por primera vez avanza para una ciudad en donde nunca había llegado, que era Ñemby, ¿verdad? Interim de ese tiempo, incansablemente mi viejo como siempre, ¿verdad? Él era presidente de una entidad, en aquella época, hoy en día se utiliza para las licitaciones, pero más que eso no sirve. Ojalá que vuelvan, que era la entidad zonal, donde se dividía por zona cada línea, ¿verdad? Y a nosotros nos sonaba, en aquella época nos tocaba la entidad zonal número 4, ¿verdad? Fernando Lamora. Y él era presidente de la entidad zonal número 4, en donde llega a negociar en aquella época con Arnaldo Toñanes, siempre línea 33, un itinerario que era IBU. Entonces la línea 26 sale de sus dos, o sea, amplía un itinerario más. Los dos itinerarios iniciales que tenía la línea 26 eran en zona sur de Fernando Lamora, cruza ya la línea 26 hacia zona norte, pasando unas cuadras por Mariscal López y llegamos hasta el límite de Fernando Lamora con Luque. O sea, fue una incursión ya que a muchos les causó un poco de roncha. Cuando nosotros llegamos a Ñemby, siempre con el afán de seguir creciendo, unos años más tarde, en la época del gobierno del presidente Juan Carlos Guasmos y el ministro era Gustavo Pedroso, conseguimos el permiso de venir de Ñemby, San Lorenzo por Mariscal López al centro. Era un itinerario que solamente en exclusividad hacía la línea 12. Imagínate, yo recuerdo que para subirnos a la línea 12 con mi vieja, cuando andábamos en aquella época pequeño, queríamos tomar la línea 12, teníamos que llegar hasta Iberá y formar fila de cientos de metros para subirnos a un bus. A un bus que era con exclusividad Mariscal López, la línea 12 Curupactí en aquella época de Doncel. Y nosotros estábamos rompiendo una hegemonía de años sobre ese itinerario. En ese mismo día en donde nosotros empezamos a hacer el itinerario, entra también la línea 18, 29 de septiembre, en aquella época comandada por Sosa Torales, Enrique Sosa Torales, que era concejal municipal de la ciudad de Ñemby. Y cronometramos el día, la hora que íbamos a salir para avanzar juntos sobre Mariscal López, ¿verdad? Nosotros dijimos a las 5 de la mañana, y el momento que empiece a clarear el día, vamos a empezar a salir, le dice mi viejo Enrique. Sí, vamos a salir, vamos a salir juntos, porque los dos íbamos hasta Mariscal López, solamente que la línea 18 llegaba hasta la Curva de la Muerte y Santa Teresa y se ve IPS, ¿verdad? Nosotros íbamos de directo a Mariscal López hasta Colombo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Se combinó el día, la hora, salimos nosotros. Nos salió la línea 18. A nosotros nos destrozaron nuestro vehículo, nos rompieron el parabrisas. Seguimos. Bueno, evidentemente, esa es una cuestión que hasta ahora yo cuestiono, de que cuando existe una concesión, la rotura de parabrisas no elimina la concesión. Lo único que hacen es daño al conductor, al pasajero y a la empresa. Sí. ¿Verdad? O sea, romper vidrio, eso ya son cosas del pasado. El vandalismo no, el terrorismo y el vandalismo ya no suma. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Asunción Interactiva, la empresa pionera en electromovilidad en el país. Carrocerías Rubillá, la solución inteligente para el transporte en colectivo.
estamos hablando del 92 y las formas que las empresas hacían sus itinerarios y cómo es y funcionaban. En el 93 comienza el proyecto COMI. Con Dror Elazar y como viceministro Juan Alberto Benninger. Viene a plantar un antes y un después. Sí. Las empresas tenían que tener su predio. Sí, ¿cierto? Tenían que hacerse SRL o SA. Así es. Ya los buses tenían que estar todos a nombre de las empresas. No podía haber socios individuales. Así es. Entonces, cambió el régimen. O sea, y se arma una infraestructura para cada una de las empresas. Esas eran las exigencias. Fue el momento en donde se formalizó un poquito las empresas de transporte. Totalmente se formalizó. Sí, no, yo digo sí. Nomás porque eso fue el momento en donde comenzó la formalización. Claro. Que hoy se está desformando de vuelta, no sé cómo hace rato, sí. Por eso, como es para que vayamos entendiendo y ustedes del otro lado entiendan cómo se va formando esto, estamos mezclando un poco las cosas con respecto a la parte del trabajo individual y después cómo viene la historia de ir armándose estas empresas. Es de ahí que vamos a mostrar en imagen cómo tu viejo inclusive necesitaba tener un predio para funcionar, como es con talleres, chapería, mecánica, porque era toda una gran exigencia. Era la exigencia. Si no, no podías tener, como es no podías ser permisionario. Así mismo. ¿Cómo les tocó esa época a ustedes? Imagínate que teníamos que quitar recursos de donde no existía, porque cambiaba una historia de años. Hasta incluso a nosotros nos tocó esa parte, un poco de esa parte de la historia en donde, como existían propietarios individuales de los vehículos y los vehículos no eran de la empresa, los choferes llevaban los vehículos a su casa. Claro. Y los vehículos por la noche se paseaban por cualquier lado. Claro. Se hacían excursiones, de toda la familia, como es. De repente, como no había celular, no había Viper, nada. Claro, no había, nada. El lunes te enteraste que tu vehículo hizo una excursión sin que vos sepas. Sí. Y bueno, y cosas así. O en un boliche, como es fue chofer de joda. Sí, es verdad. Y con el nombre de la empresa. Sí. Y bueno, y son cosas que en ese momento vivimos, ¿verdad? Inolvidables. A través de este medio, inmortalizar esta historia, porque muchas veces este tipo de cosas no lo toco ni con mi hijo, ¿verdad? Sí. Y hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Para saber hay que vivirlo. Sí. No es lo mismo que cuando te cuentan. Y bueno, y se compró el predio en Ñemby porque era una exigencia. Y eso es lo que de repente te da un poquitito de rabia. Cuando vos, yo no digo que cumplamos al 100%, pero tratamos de estar formales dentro del sistema. Y cuando hay una exigencia, tratamos de cumplirla. Hasta incluso humano no de repente a veces llegar al objetivo. Pero hicimos lo posible para formalizarnos, ¿verdad? Nosotros como Grupo Lince, en todas las líneas del Grupo Lince, ni una empresa nuestra tiene vehículos que no estén a nombre de la compañía. Ni un vehículo tiene la autorización de salir a dormir por la calle. Ajá. Entonces, todos duermen dentro del predio. Todo tiene su parque cerrado, como decía el proyecto COMI. Acordate que en aquella época donde estaba Dror y en el proyecto COMI que se armó acá, ya decía que el tránsito iba a ser como está haciendo hoy. Sí. O peor. Sí. En donde vos estás hoy en el semáforo, te da un tramo verde, llegaba a que se te cierra de vuelta el semáforo, el peatón al cual vos le pasaste unos metros ya atrás, te pasa, caminando. Sí, caminando, sí. Entonces, es lo que en aquella época se dijo a través del proyecto COMI. Fue lo más acertado, lastimosamente no le hicimos caso. Y no le hicimos caso, me incluyo nosotros como dentro del ámbito privado y el gobierno por su parte dentro del ámbito público, ¿verdad? Porque deberíamos haberle hecho caso en su momento para que hoy miles y miles de personas no estén sufriendo lo que se está sufriendo, porque ya se hizo un proyecto mirando al futuro y no se llegó a concretar porque se hacen lastimosamente. Nuestra política es una política de gobierno que dura 5 años
y no se hace una política de Estado que perdure en los gobiernos. Entonces, como si fuera una receta. El proyecto COMI fue una receta. una receta. Me sorprende algo de vos, Esteban. Los chicos de 9, 10 años les encanta jugar. Viven jodiendo, especialmente a los padres. Entonces, eso va para Maxi. Sí, sí, para Maxi también. Entonces, pero me sorprendió siempre, como es vos eres un chico muy activo, y como es por eso, como me encantaba verlo, a vos y a tu viejo, que eran una especie de compañeros. Tu viejo serio siempre, ¿verdad? Serio. Vos es como que dominabas las situaciones, él era como permitía. Creo yo que hasta cierto punto, ¿verdad? Pero me encantaba verlos. Y me sorprende el hecho de que te estés acordando de los distintos personajes, compañeros, como es de tus viejos, otros empresarios, como es también como tu viejo, de reuniones, porque tu viejo te llevaba a todos lados. Era un orgullo para tu papá, sí. Vos eras un orgullo. Y creo de que como es el viejo terminó siendo muy orgulloso de lo que como es pudo criar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora fíjate dónde estamos, qué estamos haciendo, hablando en el rubro y le estás continuando su locura. Entonces, y eso me sorprende. O sea, tuviste que haber estado muy concentrado en la actividad de tu papá, ¿no? Y con toda la gente que lo rodeaba, para acordarte de aquellas cosas, porque vos tendrías 9, 10 años. Sí, 9 años cuando se compra la empresa, pero cuando el viejo entró en esta locura del transporte, yo tenía 7, 8 años. Pero también, Pedro, hay una cuestión. Cuando vos estás en este ambiente, o en cualquier ambiente que vos quieras acompañar a tu familia, tiene que ser una decisión también tuya. Si te imponen, no es lo mismo. Entonces, si bien mi viejo siempre me invitaba a que yo acompañe sus actividades, a mí me encantaba estar con él. Uno, porque, bueno, soy viejo, o sea, para mí por lo menos mi viejo siempre es, no sé, nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Como yo veo como ustedes congenian con Maxi, ¿verdad? La puta, agarramos y él trabajaba muchas horas del día, sí. Muchas horas del día, él era un enfermo del trabajo. Entonces, llegaba un momento que cuando se compró la empresa, él salía a 3:30 de la mañana y yo me iba con él. Y llegábamos a las 10:30, 11 de la noche, después de casi 24 horas está despierto y está por la calle, y yo venía con él. Entonces, era una especie de amor, uno a mi viejo y otro a lo que él hacía. ¿Te llamaba la atención todo? Sí, es que me gustaba, y aparte me gustaba porque como era un niño, en aquella época yo no tenía cable para ver otros canales, más que 9 y 13, que eran dos los únicos canales que existían. Y que mi viejo, si yo quería ver un dibujito animado, mandaba a grabar con una persona que tenía cable para que yo pueda ver, ¿verdad? O sea, no había shopping. No. El único shopping que yo conocía, que no era lo que es hoy en día, era el Shopping Villamorra, ¿verdad? Después se hicieron los demás shopping. No existía el celular, no había smartphone, nada. Internet no había tampoco. Entonces, para mí, ya que quería ver a mi familia y estaba todo el día afuera, era mi papá, la única manera era que seguirle. Y dentro de que lo que yo seguía el día a día, él entonces buscaba cosas que me hacía divertir de vez en cuando. Por ejemplo, en aquella época, en el año 92, yo con 9 años agarro y empiezo a manejar ómnibus. No en la calle, ¿verdad? Claro, pero dentro del predio de la presa. Muy cuidadoso, empezaba a maniobrar, miraba los espejos, le escuchaba a los choferes cómo se tenía que manejar. Como el proyecto COMI también en aquella época creó la escuela de conducción para conductores profesionales. ¿Te acuerdas que funcionaba acá arriba? Sí. Entonces, yo tenía un conductor que también ya falleció, se jubiló, años estuvo gozando de su jubilación, después se enfermó, falleció. Era un instructor profesional, que él daba cátedras a otros compañeros, ¿verdad? Acá en la escuela de conducción. Entonces él me decía, mira, cuando es de noche y vas a retroceder, nunca te guíes por el espejo del medio, porque el espejo del medio es para el salón del vehículo. Ajá. Siempre por los espejos externos, laterales. Y si es de noche,
tenés que apagar todas las luces. Cuando eso no eran fluorescentes ni LED, eran Claro, foquitos, ¿verdad? foquito. Apagar las luces para tener mejor visibilidad y retroceder con mucha prudencia, ¿verdad? Y bueno, y así manejaba. El embrague me costaba un poco, bueno, 9 años tenía, pero ómnibus. Y bueno, hoy en día, ¿qué te puedo decir? Esas eran las cosas que a mí más o menos me divertía, para que al otro día, cuando me despertaba de mis vacaciones, me quería ir con mi papá a la empresa porque iba a manejar un ómnibus. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Asunción Interactiva, la empresa pionera en electromovilidad en el país. Carrocerías Rubillá, la solución inteligente para el transporte en colectivo. ¿Entendés? Entonces, y equiparaba algunas que otras cosas, y si había reuniones, me encantaba escuchar las anécdotas de los viejos, ¿verdad? De mi viejo, del Valle, de la línea 3, no sé si te acordás. Sí. La pucha de don Arnaldo Toñanes en aquella época. Después se fueron integrando otros como Teófilo Morales, Velázquez, que hacían peña, tocaban la guitarra y hablaban de los problemas, se acordaban del problema y se iba todo. Y bueno, y cosas así, ¿verdad? Y o sea que empezaste a mamar el transporte de chiquitito al lado de tu viejo, armaron la empresa. Estuviste tan apegado que hoy decís armamos. Sí. O sea, te sale porque estuvieron. Claro. Estuvieron. Si bien toda la responsabilidad, toda la parte empresarial era tu viejo, Sí. y vos como él jugaba, pero estuvimos juntos, ¿no? Bueno. Y hay una incorporación del primer taller. ¿Qué sigue después? El primer taller que hicimos de manera nuestra, que era de propiedad del grupo Lince, en aquella época la línea 26 únicamente. En el año 2005 entramos en licitación en la línea 18, al cual fuimos adjudicada. Una línea que hasta hoy tenemos conflictos, o sea, nosotros no tenemos conflictos, lo que tienen conflictos son las empresas canceladas con el gobierno, pero sí, a nosotros también nos abarca un poco del problema, porque imagínate que... La 29 de septiembre, ¿cuándo dejó de funcionar? Nunca. O sea, dejó de ser empresa permisionaria. 2005. 2005. Del 2005. A ellos se les canceló una cuestión... hay una reglamentación que hasta hoy en día existe, que aquellas empresas deudoras al Banco Nacional de Fomento no podrían renovársele el permiso. Y acordate de que aquellas empresas que en su momento deberían al Banco Nacional de Fomento, prácticamente no queda más ninguna más que ella. Y si existen algunos, porque hicieron alguna maniobra que yo desconozco cómo pudieron haber hecho, pero bueno, esta empresa sí fue cancelada, esta empresa sí fue llamada a licitación, en el cual nosotros nos presentamos, se judicializó. En aquella época, prácticamente hasta la actualidad, 13 años duró el primer juicio, porque comenzó desde el principio al final, y al final en la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial, en el cual salimos pero somos parte en ese momento fuimos coayudantes, entramos como coayudantes, y la CETAMA ganó el juicio. Luego ellos hicieron no sé qué cosa con otra jueza, entiendo yo que esa jueza está ahora dentro del jurado de enjuiciamiento magistrado. Sigue un proceso que no debería haber seguido más, pero siguen trabajando.
Sí, 14 años. 14 años, o sea, el conflicto de 14 años. Ustedes entran en el 92 en el tema del transporte, se dan en el 93 que hay que, como es se reglamenta diferente, hacen su predio, comienzan como es esa etapa, esa carrera empresarial lícita, como es y organizada, donde todos ustedes se hacen responsables, cada empresa, cada empresario. Pero a tu viejo le agarró, vamos a construir, como es le picó el bichito por hacer una carrocera. ¿Qué quedó eso? Sigue. La empresa Ruizaguazú es una carrocera perteneciente al grupo Lince. Eso nació justamente en el año 2005, en donde las primeras unidades se le fabrica al Lince por la oferta que hicimos para la línea 18. Nuestra oferta fueron 2,0 kilómetros y compramos un predio en la ciudad de Ipané. Predio que hoy en día sigue funcionando, evidentemente, en donde ya duermen otras líneas del grupo Lince también. Y bueno, nació Ruizaguazú con el afán de dar mano de obra nacional. Dijimos, nosotros no tenemos nada que envidiar a las empresas internacionales y creemos que podemos hacer vehículos convencionales sobre chasis 0 kilómetros. Y hicimos las primeras 2 unidades, después ya entramos en licitaciones, hicimos 2 clínicas móviles a la gobernación del departamento central. Luego hicimos vehículos para la Policía Nacional, vehículos para la Fuerza Armada, vehículos para la Itaipú Nacional, hicimos vehículos para varias municipalidades del interior, para la gobernación de Itapúa, bueno, sin fines de trabajo que hoy lo seguimos haciendo. Recordemos que la empresa Ruizaguazú es la primera empresa que fabrica los vehículos inclusivos en Paraguay. Es la primera empresa que fabrica los vehículos climatizados en Paraguay hasta hoy en día. Entonces, siempre tratamos de ser innovadores. Uno, no sé si para bien o para mal, uno de los impulsores dentro de la ley del que los vehículos sean inclusivos fue culpa nuestra, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué digo culpa nuestra? Porque varios colegas nuestros nos llaman a decirnos, son unos locos, ¿para qué implementan esto? Lo único que falta es que después se hagan ley. Hoy es ley. Entonces, y sí, lo hicimos. Hoy en día es una ley obligatoria. Ahora, no viene mal porque como es evidentemente es ya casi internacional el tema, ¿no?, de los buses inclusive. Estábamos hablando cuando vimos ahí cómo es los equipos, cómo es para la venta de pasajes. Sí. Estamos. Eso habrá sido en el año 98. 96. 96. 97. Que nosotros trajimos la Monebus. Sí. Entonces, después se hizo la ley. Uh-huh. Estamos. Que si se hubiese entrado en ese camino, hoy todo el sistema. Estamos hablando del billetaje electrónico que aparece de aquella época. Vos fíjate que todo el sistema tendría otro tipo de más modernizado, el tema de la administración. Entonces, y nos quedamos en el atraso. Quiere decir que todas estas cosas, estos cambios que decimos, ¿para qué lo vas a implementar? Porque si después, chao. A pesar que como es con respecto a a los buses inclusivos, las rampas no se están usando mucho. No. ¿Por qué motivo? Porque no fueron acompañadas por los gobiernos municipales y el gobierno nacional en hacer las paradas inclusivas con, como es las veredas inclusivas. Entonces, aquella persona que viene en silla de ruedas, hoy está limitada para andar sobre la calle, afuera, en el barrio, no para subir un bus, ya ni para salir a la calle, ¿verdad? Es lo que nosotros en su momento dijimos, que si esto se va a hacer de manera obligatoria, el gobierno municipal y el gobierno central deberían, bueno, en aquel momento deberían haber hecho
las adecuaciones necesarias para que la persona que anda de silla de ruedas pueda llegar hasta la parada. ¿De qué sirve tener el vehículo adecuado de manera obligatoria si es que la persona llega a la parada y ahí se queda? No tiene forma de irse, que No. se va a ir en un barrio donde no existe Sí. asfalto, Asfalto. para tener que ir empedrado, no hay Vereda. forma. Sí, sí, no sí, hay sí, vereda. Sí, 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 sí. Y también por más que el vehículo tenga rampa, la parada tiene que tener una pequeña pendiente también. Claro. No es que vos te vas y bajás en cualquier lugar. Es cierto. Es un problema, lastimosamente, el acompañamiento. Decime, Nosotros colocamos el primer vehículo con elevador, no era obligatorio, no existían vehículos inclusivos, en el año 2012. mira, 6 años después de que nació Uruguay. y decime, ¿cómo evidentemente es exitosa? La empresa Lince es una empresa exitosa. ¿En qué más acompañaste a tu viejo? Bueno, y nosotros, cuando él estaba en la administración, llegamos a tener 2 líneas. Era la 26 y la 18, 2 líneas que siguen siendo parte del grupo Lince. Luego nace Ruijá en el año 2006. Después, siempre, bueno, hay otros conglomerados de empresas que no vienen a pertenecer parte del transporte público, que sí ayudan mucho para de repente solventar algunos costos que en enero o febrero, donde las vacas están flacas, no produce la empresa de transporte. Entonces ahí hacemos algunos préstamos internos y logramos cubrir nuestras necesidades hasta que después la empresa vuelve a devolverle. ¿Cuánta gente, el grupo Lince, cuántas familias depende del grupo Lince? Y actualmente, entre todas las empresas que componen el grupo Lince, fuera de lo que es transporte público, y hay cerca de 2.000 personas trabajando de forma directa. De forma De directa. forma directa. 2.000 Personas. en personas. Sí. O sea que estamos hablando de 2.000 familias del cual usted, Manera directa. de manera directa, tenés sobre tus espaldas. Así es. Evidentemente, si antes me encantaba verte juguetear como es por la empresa, hoy yo también, si tu hijo se sentía orgulloso, yo también me siento muy orgulloso. Imagínate, acompañaste mucho. Off. Y como es 2.000 familias, como es dependiendo de la empresa Lince. En la actualidad, seguís en los pasos, estás apoyando a la UCETRAMA, que también fue parte de la idea de tu viejo. Sí. Como gremialista. Lo vives como empresario del transporte, como proveedor, porque también estás proveyendo Sí. vehículos. Repuesto también. ¿Repuesto también? Sí. Y cómo es ¿qué le falta al sector ya ahora como para que empiece a cambiar? Formalización. Y necesita una formalización en donde el gobierno tiene que tener actitud, tiene que tener ganas de hacer lo que tiene que hacer. ¿Empezar a formalizar Paraguay? Por lo menos lo que Porque nuestro la rubro. informalidad es una especie de folclore. Por lo menos lo que nuestro rubro. ¿Qué te puedo decir? Colegas que por necesidad vendieron vehículos para renovar su flota, hoy en día se están lamentando haber vendido su vehículo viejo para renovar su flota, porque ese vehículo que vendió hoy es su competencia. ¿Para qué vendí? Dice. ¿Para qué vendí? Para llevar mis pasajeros. Claro. Entonces, formalización, hacer su trabajo. ¿Hay muchas empresas o buses MAU en la calle? Muchísimo. ¿Por qué no se sacan? No hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Vos crees que el gobierno actual no quiere ver? Yo creo que tiene una desinformación del sistema. Le seguimos dando crédito por una cuestión de que creemos que le falta asentarse un poco más. Tenemos una conversación fluida con las autoridades del gobierno. Y creemos que está dentro del tiempo prudencial para que ellos tomen, como se dice normalmente, el toro por las astas.
¿Qué le pasa al empresariado? ¿Qué le faltaría al empresariado del sector? También le falta actitud. Le falta actitud porque si bien estamos todos organizados en gremios, a la hora de exigir sus derechos y se organizan reuniones con la autoridad, la mayoría se quedan callados y tenemos que hablar solamente la cabeza. Sería importante que nuestros propios colegas hablen, porque si no, ocurre lo que siempre dicen: no, Lávalo, Cárdenas, fulano, es el problema de ellos nomás, los otros no dicen nada. Y se van a las reuniones. Sí, entendemos que nosotros estamos a la cabeza de los gremios, ¿verdad? Pero ellos también tienen que hablar. Y termina la reunión con la autoridad del gobierno y se hace la reunión más pequeña entre para saber debatir qué pasó, qué tal pareció, y ahí la gente dice: no, pero no se dijo esto, no sé. Tenías la oportunidad de embocar el gol enfrente al arco sin arquero. Lo empujaste. Terminó el partido. Y te quedaste ahí. Y todos somos muy valientes cuando termina la guerra, ¿verdad? Ajá. Coleccionar la revista El Mundo del Bus. Tengo más de eso. Sí, tengo más números. Bajo tu óptica, ¿para qué sirve? Antes que nada, un archivo valioso, porque imagínate los años que tienen y lo seguimos teniendo. Podría ser la voz de las personas que no tienen voz, porque las informaciones que tenés vos y la gente del mundo del bus, hasta incluso hay empresarios que ni saben lo que pasó en épocas de las cuales estamos hablando, ni saben, o porque ya heredaron lo que tienen, o porque se metieron en el transporte después. Pero la lucha viene de larga data, en donde sí, si bien antes el transporte público era más informal, pero era más negocio, porque la brecha entre un litro de combustible y un boleto del pasaje no era tan grande la brecha. Claro. Prácticamente estaban 1 a 1. Un litro de combustible con un boleto era prácticamente el mismo precio. Y hoy un litro de combustible está a 4.880 a venta al público en la calle. Y un pasaje está 2.300. Y un pasaje diferencial está a 3.500. Ninguno de los dos boletos está ni cerca del precio de un litro de combustible. Y el combustible es el 40% prácticamente de nuestros costos. Y bueno. Esteban, como es realmente vamos a ir cerrando ya. La verdad que es una charla hermosa como para seguir mucho, pero te comprometo a seguir hablando. Me gustaría, ya la gente te conoce, sabe de que Esteban Dávalos nació como es de un padre transportista, donde tuvo visiones del cual hoy, después de ir en un escarabajo a comprar una empresa, en sus espaldas pesa la mensualidad de 2.000 personas, 2.000 familias. Entonces, si se llegó a esas instancias, es porque no te faltó ningún cromosoma. Es porque ustedes tuvieron... Porque me falta algún tornillo. Claro, pero tuvieron una visión y la estás cumpliendo y vas por más. Las próximas reuniones quiero que vayas por más y que nos cuentes a nosotros cómo fue la parte exitosa, porque sos un hombre exitoso, te lo mereces porque sos un trabajador. Yo quiero ser exitoso como vos. ¿Qué tendría que hacer? Por favor, Pedro, vos conocés nuestros pasos. Nosotros no tenemos ningún problema salir en la calle, a diferencia de algunos colegas que tenemos que nos salen sin guardia. Nosotros no tenemos problema salir en la calle a compartir con personas con quienes trabajamos, con compañeros de trabajo. Hoy en día
mi pasatiempo, por llamar de alguna manera, es salir a recorrer por nuestros itinerarios y mirar las empresas componentes del grupo Lince y ver qué tal van, si le falta algo, si... hay que ser sincero, como la empresa es... El grupo empresarial creció demasiado. Por donde voy, siempre trato de encontrar un vehículo nuestro, ¿verdad? Que sea de la línea 26, la 18, la línea 52, que son parte del INSE como matriz, o la empresa Lago Azul de Pacaraí, la línea 128 que viene desde Pacaraí. O sea, por lo menos dentro del departamento central tengo para divertirme con los problemas que hay, ¿verdad? También está Panchito López, ¿verdad? Que recientemente integra el grupo Lince. Está entre ellas Cotriza también. O sea, estamos tratando de seguir creyendo en este sistema. Y no hay ninguna receta para el éxito más que el trabajo, la constancia y tener siempre el sueño de que se puede hacer realidad. ¿Qué le dirías al viceministro? Yo le digo al señor viceministro Pedro Britos que nosotros creemos en su gestión, creemos que es parte del proceso por lo que estamos pasando. Creemos de que su persona podemos formalizar el sistema de transporte público y podemos dar dignidad al empresario de transporte, dignidad a los empleados que componen el sistema de transporte público y dignidad a las personas más importantes del transporte público, que son los pasajeros. Al darle esa dignidad en conjunto, dándole un buen servicio, sí o sí tiene que ser a través de la formalización. La formalización está cerrando fuentes de trabajo. Y yo confío, mi gremio confía en el señor viceministro Pedro Britos, que lograremos en parte para comenzar la formalización del transporte público, para que después esa formalización se refleje en el confort del servicio para el pasajero del área metropolitana de Asunción. Así tuve el lujo de compartir con ustedes uno de los empresarios como es del Paraguay, de este sector, que realmente como ese de chiquitito fue creciendo con el transporte, con el sueño de transportarlo mejor y como es darle calidad de vida a cada uno de la gente que está trabajando con él. Así que un gustazo y será hasta la próxima, Esteban. Hasta la próxima, Pedro. Encantado por tu visita. Gracias. Saludos a la gente del Mundo del Bus. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Asunción Interactiva, la empresa pionera en electromovilidad en el país. Carrocerías Rubillá, la solución inteligente para el transporte en colectivo.